Muy bien. Antes que nada, muy buenas tardes, señor decano de la Facultad de Filosofía, señor jefe del Departamento de Filosofía, colegas todos, en especial los colegas con quienes tengo el gusto de compartir esta mesa en esta tarde. Y de hecho, las felicitaciones a todos los colegas organizadores de este simposio. Bien, como bien mencionó antes que nada mi presentadora, mi participación pues va alrededor de lo que es la filosofía y su rol, su participación, su injerencia en lo que es la formación humanista. Yo ya lo doy por hecho, sin embargo es bastante problemático, ¿no? Poder determinar con toda certeza la posibilidad de que la filosofía logre una formación humanista en nosotros, pues justamente en los seres humanos. Estoy seguro que esta duda que acabo de plantear, todos los colegas aquí y todos los estudiantes de filosofía se la han planteado alguna vez. ¿Para qué filosofía? Alguna vez ha sido la pregunta. Quizás no los de la escuela, porque los que estudian filosofía seguramente están súper convencidos de esto. Pero aquellos de otras escuelas, en especial donde yo siempre voy a llevar este curso, pues la duda es vigente y hay que lidiar en buena parte para pues dar una base sobre la cual empezar el curso. ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía puede ser útil y en especial para humanizar? Es la pregunta entonces de mi participación. Bien, inicio mi participación diciendo lo siguiente. La filosofía sí puede humanizar, definitivamente, es mi posición. Para defender esta tesis, permítanme un poco hurgar, ¿no?, en la contemporaneidad, lo cual es simple. La contemporaneidad, como bien han citado también mis colegas, es una cuestión plena de ciencia, tecnología. Es quizás lo que hoy determina el sentido de vida de quienes están interesados por el conocimiento. El conocimiento es obviamente de varios tipos, ¿no? Tenemos conocimiento artístico, tecnológico, científico, y este está ahí, existe, y hoy determina, por ejemplo, la vocación de la juventud. Para esto pues no hay que ir muy lejos, ¿no? Miremos nomás alrededor el interés de la juventud por las carreras profesionales. Humanidades tiene pues un índice de participación mínimo. Las ingenierías, en especial en nuestra realidad, la ingeniería de minas, por ejemplo, tiene pues, no sé la cifra exacta, pero debe ser una de las carreras, como decimos, ¿no?, más peleadas de nuestra universidad. Eso no solo ocurre en San Agustín, ocurre en todo el país, en especial en países como los nuestros, es decir, podríamos usar todavía el calificativo tercermundista, los cuales estamos aún en este ánimo de superar la pobreza. Alguien que quiere salir de la pobreza, pues simplemente, difícilmente va a apostar por filosofía y artes o literatura, sino que va a estar en su determinación final a apostar por una carrera de ingeniería. Entonces, lo que estoy describiendo es algo palpable. Frente a eso, entonces, ¿dónde cabe la filosofía? Para esto tenemos que analizar dos cosas. Ciencia y tecnología tienen dos connotaciones fundamentales. La primera de estas es la información. Ciencia y tecnología, que son pues justamente los conocimientos más de vocación de la juventud, por ejemplo, lo que entregan al otro en el proceso de conocimiento es netamente información, datos. Estos datos están divididos en dos, que responden pues a las definiciones básicas de ciencia y tecnología. Datos que describen la realidad y dos, datos que nos permiten transformar la realidad. Entonces, bueno, los que describen, es obvio, son los datos correspondientes a la ciencia y los que transforman son los datos correspondientes a la tecnología. Muy bien, el mundo de hoy entonces
si es que está determinado por ciencia y tecnología, está muy interesado entonces en esta información. Entonces se paga dinero para tener esta información. No, hasta a veces hay negociados terribles, ¿no? Pero en fin, la vida de muchos de ustedes, mía y de tantos, está quizás invirtiéndose para apoderarse de esa información. Eso es lo que hoy, repito, determina en un alto índice el sentido de vida de muchos de nosotros. Muy bien, si esto es así, entonces ¿dónde está la filosofía? Si todo es hasta ahí, pues no hay filosofía, y por lo tanto si yo digo que filosofía ayuda a humanizar, ¿dónde estaría esto? No tiene lugar. Sin embargo, sí ayuda. ¿Por qué? El proceso de información no es un proceso, pues, como se hace hoy, por ejemplo, en una PC, ¿no? Ingreso de datos, acumulación de datos, y procesamiento de estos, y quizás una consecuencia de este procesamiento. En nosotros, la información tiene un nivel más, ¿no? Y en esto, pues, incide mucho, por ejemplo, Fernando Savater. La información, para nosotros, tiene que tener algo más que el simple procesamiento de esta. ¿Qué es? Otorgarle un sentido. Es decir, acá hay 90 personas, por decir, las 90 estaremos escuchando esta información, pero las 90 no solamente estamos absorbiendo y poniéndole en nuestra memoria a corto plazo y quizás de largo plazo, sino que además, y quizás yo con mayor incidencia porque yo he preparado esto, pues le otorgo y le otorgamos un sentido peculiar a la información. Es mi sentido, mi propio sentido. Y ahí, en ese espacio, cabe justamente la filosofía. Justamente ahí. La posibilidad de que cada uno le otorgue un sentido a la información, eso es el lugar de la filosofía. Entonces, esto sería mi sentido de la información, esto sería mi interpretación de la información. Puedo obtener, no sé, yo les puedo traer ahorita un libro de física, un libro de química, un libro de biología. Puede estar en ese libro concentrado quizás todo el conocimiento básico o más que de lo que le corresponde a cada una de estas disciplinas. Pero, ¿qué sentido yo le otorgue a este conocimiento de física, a este conocimiento de biología o de química? Y es más, ¿qué sentido le otorgue a los tres juntos? Es una cuestión mía. Y ahí podríamos decir con certeza que está el filosofar. Más que la filosofía, tomando en cuenta Kant, sería el filosofar. Pero, si esto es así, ¿cómo esto nos humaniza? Ya le da un lugar a la filosofía en medio del contexto de hoy, pero ¿cómo esto nos ayuda a humanizar? Es complicado y hasta quizás peligroso, ¿no? Ahorita lo voy a decir por qué, pero vamos a analizarlo. El proceso de aprehensión de la información puede tener básicamente lo siguiente. La información que uno recibe, ¿no? Los datos, el análisis y la síntesis, que son los procesos cognitivos básicos y más importantes que podemos tener, desde un punto de vista conceptual, claro está, para lograr la comprensión. Obviamente la mayor comprensión, si apelamos a escalas psicocognitivas, ¿no? Bloom, por ejemplo, es más complejo, ¿no? Podríamos llegar hasta... para apoderarnos de esta información a niveles quizás de ejemplificación, de correlación con la realidad, etc. Una complejidad mayor, ¿no? A la simple memorización, por ejemplo. Aunque en la memorización, paradójicamente, es el resultado final de un buen procesamiento de la información. Eso sería el nivel de apoderamiento, de aprehensión de la información tecnológica y científica. Sin embargo, el proceso de aprehensión que me permite darle mi sentido, además de lo anterior, todo lo anterior, análisis, síntesis, correlación, ejemplificación, etc., tiene pues algo más, mi valoración. ¿Sí? La inserción de esta información en mi esquema de vida, ¿sí? Por ejemplo. Y si es que yo hablo de que
mi valoración, la inserción de esa información en mi esquema de vida es importante y es lo que determina, al fin y al cabo, entonces eso es humanizar, porque me toma en cuenta al individuo, me toma en cuenta a los 90 que estamos aquí, por ejemplo. Entonces, humanizar sería darle un lugar al individuo. Esto nos lleva entonces a una cuestión mayor, que es la cuestión quizás de una dimensión política. ¿Cuál puede ser, o cuál es, mejor dicho, la base del liberalismo contemporáneo que vivimos? No neoliberalismo, porque lo dejemos de lado, el neoliberalismo que definitivamente merece muchas críticas y quizás hasta, como bien dijo nuestro colega, quizás la proclama de un socialismo, ¿no? Quizás. El neoliberalismo sí es una cuestión bastante crítica, pero el liberalismo por sí solo, diferenciándolo del saco que contiene el neoliberalismo, ¿cuál es su fundamento? Es justamente la autonomía liberal e individual. Es decir, de que cada uno de nosotros es autónomo en lo que piensa, en lo que quiere decir, siempre que la autonomía por sí sola no tiene sentido, siempre que esta autonomía tolere a la otra autonomía, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que hoy, en pleno siglo XXI, la filosofía nos ayuda a humanizar porque permite que cada individuo, y es algo vigente, es algo de nuestra naturaleza humana, que cada individuo le otorgue sentido a el mundo en el que vive. Y eso se respeta gracias a la vida, hoy, por ejemplo, también en nuestra patria, a través del liberalismo. Entonces, la filosofía, a través de toda su búsqueda, desde el mundo griego hasta hoy, pues bien ha engarzado con lo que son pues los principios establecidos, políticos, y por los cuales vivimos, podría yo atreverme a decir, vivimos bien. Muy bien, entonces, con eso he tratado de plantear este asunto de que la filosofía sí nos ayuda a humanizar. Ahora, la pregunta es el cómo. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos filosofar? En principio es una competencia individual, sin embargo no es suficiente. Hay experimentos, ¿verdad?, que prueban que el ser humano es condicionable, ¿sí? Somos condicionables. Entonces, en un medio que no estimule esta competencia, definitivamente pues podemos olvidarnos de esta. Por lo tanto, un factor importante es la educación. Y en ese sentido coincido también con la mesa, ¿no? Repensar la currícula. Hoy el debate estatutario que existe en las universidades del país es importante para determinar los lineamientos curriculares del futuro. Y espero que tengan en claro la importancia de la filosofía, de la utilidad que puede dar en la formación de la juventud, ¿no?, de los futuros profesionales. Entonces, si es la educación, definitivamente es muy importante el cuidado pedagógico, por ejemplo, de los docentes de filosofía que estamos aquí, respecto a ustedes, los estudiantes. Eso es muy importante. Frente a esto hay pues un bagaje, ¿no?, un marco increíble de propuestas. Yo me atrevo pues a citar a Martha Nussbaum, ¿no?, en su libro Sin fines de lucro, que de forma muy ligera, en el sentido de amena la lectura, pero muy profunda sus conclusiones, pues cita todo aquello que nos puede servir hoy para que la filosofía sea pues también partícipe, lo que dije antes, un liberalismo y obviamente una democracia liberal que nos permita pues no formar por la simple renta, ¿no?, el simple dinero, sino por justamente un fin mayor, que es el de humanizar. Esos criterios pedagógicos pues serían simplemente lo que tantas veces hemos conversado también en la escuela, por ejemplo el diálogo, la mayéutica socrática, ¿no? No la posibilidad de imponer una ideología o unas cuantas ideas ya dichas y redichas, sino la posibilidad de construir, ¿no?, de que justamente los estudiantes otorguen sentido a lo que oyen, junto con el docente, ¿no?, una especie de dialéctica en ese momento. El diálogo, la argumentación y obviamente el conocimiento del mundo. La literatura y las artes, ¿no?,
que conforman nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades también son importantes para dar base justamente a esta formación humanista. Termino citando a uno de los principales liberalistas de la contemporaneidad, la interacción de horizontes. Una expresión que permite la complementación del sentido de tolerancia. Tolerancia en su sentido etimológico, ¿qué significa? Soportar. Entonces, si yo soy liberalista y afirmo mi autonomía, soporto la del otro. Es cierto, se puede hacer eso. Sin embargo, la propuesta de la interacción de horizontes nos lleva a algo más. No solamente soportar, sino valorar la autonomía del otro. Y ahí, si yo valoro al otro y me intereso por el otro, puede empezar pues una dialéctica, vale la expresión, una interacción de horizontes y una reconstrucción de la, por ejemplo, cosmovisión de la contemporaneidad. Bien, con eso termino mi participación. Muchas gracias. Estoy curioso sobre la última intervención del Colegio de Filosofía, José Batía. ¿Sí, José? La definición de filosofía, de la finalidad, de la función de la filosofía, se parece muchísimo a la de la semiótica. Darle sentido a los enunciados, a las acciones, a las prácticas, ¿no? ¿Por qué? ¿Son lo mismo? ¿Dónde estaría la diferencia? O sea, puedo exponer el punto de vista de la semiótica, si es necesario, pero en términos generales hay varias escuelas, corrientes, tendencias de la semiótica, ¿no? La idea es exactamente la misma, ¿no? Los hechos humanos no solamente tienen una objetividad, una apariencia, sino que requieren de algo más, que es el sentido. El sentido no está en las cosas, el sentido hay que crearlo, hay que construirlo. Y esas construcciones son semióticas, son los constructos semióticos que producen la interpretación de los hechos, ¿no es cierto? Entonces, para la semiótica, todo discurso tiene dos niveles, se dice, ¿no? Lo dice Lotman, lo dicen los semiólogos extensivos en general, que todo discurso tiene dos niveles. Tiene un nivel, que es el nivel literal, digamos, el nivel de lo empírico y lo dado, y un segundo nivel, que se basa en el primero, en el cual no bastan los datos empíricos, la información cruda, sino que se necesita de una actividad de atribución o construcción del sentido, ¿no? Las cosas no tienen voz, hay que atribuirles una voz, y esa atribución de una voz es la construcción del significado, ¿no? En términos generales, la semiótica pues es una disciplina de la sospecha, ¿no? O sea, ¿qué más hay aparte de lo que veo inmediatamente, ¿no? Y esa construcción del sentido pues es una actividad semiótica que para mí personalmente difiere de la construcción del sentido que podría dar la filosofía en el sentido más amplio, digamos, ¿no? O sea, en el sentido que involucra no solamente la atribución del sentido en el proceso de comunicación, sino, por ejemplo, en procesos de construcción de la realidad social, ¿no? Mi pregunta sigue en pie. ¿Cuál sería entonces, según su exposición, la diferencia entre la semiótica y la filosofía en cuanto a roles, ¿no? Gracias. Bien, gracias por la pregunta, doctor Wheeler. Bien, la semiótica y la hermenéutica, aunque tengo el temor de equivocarme, sin embargo, tienen una relación. Y el ánimo de la hermenéutica también ha estado mucho en esto de preguntarse qué es la verdad y darle un espacio, por ejemplo, a la interpretación. Cito esto porque más o menos lo que quiero responderle, doctor, es que
La semiótica y este hecho, este interés que yo propongo y que Sabater también lo propone, de que la filosofía es otorgarle un sentido a, por ejemplo, la información, no estaría tan desvinculado de la filosofía. Hay una relación, hay. Y la semiótica, hermenéutica y todas estas corrientes filosóficas que les interesó el tema, pues estuvieron justamente dando sus respuestas. Sin embargo, si queremos diferenciarlo en todo caso, que sería la otra respuesta, el sentido del que yo hablo es que todo sujeto a la información le otorga una valoración, ¿no? Una valoración, una perspectiva. Esto está más presente, digamos, en temas que justamente podríamos decir le compete más a la filosofía. Hablemos, un ejemplo, el árbol, ¿no? Un árbol. El árbol está acá, la biología, la química nos dan información acerca del árbol. Sin embargo, la valoración que le otorguemos al árbol no nos da las ciencias, ¿no? Obviamente nos pueden describir lo útil, la utilidad del árbol para, por ejemplo, nuestra existencia. Pero nuestra determinación acerca de qué hacemos con el árbol no está escrito. Quizás está escrito, podríamos decir, si es que seguimos en la réplica, en la normatividad, en la legalidad. No hay que respetar el árbol, por ejemplo, podría ser una norma. Sin embargo, yo en mi libertad puedo respetar o no respetar el árbol. Entonces, ese individuo que respeta o no respeta el árbol está determinado por la valoración que le otorga a este objeto. Temas como estos, ¿no? Ya en campos mayores, pues la bioética, por ejemplo, nos mostrarían que la ciencia nos puede dar mucha información acerca de, pero ¿qué hacemos frente a ese problema? No implica más que la valoración que tiene el individuo o el grupo de individuos frente a este problema. A eso le he llamado sentido. Cómo este grupo valora y le otorga y se otorga una perspectiva frente a este objeto. Podríamos decir en todo caso que tiene una connotación más ética, para poder ya desligarnos de la semiótica. Gracias. Buenas tardes, soy ingeniero industrial, pero estudié economía y tuve un curso de filosofía y siempre me ha gustado algún tema de tomar en cuenta eso para todo lo que he aprendido después en la universidad. En cuanto, digamos, de física y después aprendí lo de Newton y resulta que la física de Newton es la física de las cosas grandes y no tiene nada que ver con la física de las cosas pequeñas del átomo, ¿no? Entonces al mismo tiempo hay dos físicas, ¿no? En el mismo mundo hay dos cosas, ¿no? Y también eso lo vi en la dialéctica, ¿no? Igual decía que el liberalismo podría estar con el socialismo y de repente vemos el ejemplo de Bill Gates, ¿no? O sea, este señor ha creado una empresa, era un joven y había una gran empresa IBM y de un momento a otro él le ganó a todo el mundo y fue el millonario más grande del mundo. Pero después decidió dejar su empresa, sacar 30.000 millones de dólares y su vivencia ahora no es como que él ha juntado todo ese dinero para redistribuirlo, ¿no? Y él está invirtiendo en educación, en resolver problemas del mundo. Hace un Imagine Chaos, que es una competencia donde dice usen la tecnología para resolver los problemas del mundo. Y también dice hace unos 2 años en España, no le den plata al Perú. El Perú puede resolver todos sus problemas, denle plata al África, a los lugares donde sí hay problemas. Entonces, de repente si hay, o sea, si no hubiera ese liberalismo, o sea, esas personas que se destacan y juntan y hacen mover las economías y ganan un montón de dinero, la educación habría avanzado muy poco, ¿no? O sea, no hubiéramos llegado a la luna hasta ahora si no tenemos esos grupitos que se vuelven unas élites y concentran recursos y después desarrollan cosas. Y después no tendríamos la música, los CDs, las computadoras, porque eso nació de las guerras. Entonces hay unión y lucha de contrarios, creo que sí, siempre se da, ¿no? Y también ahora que estamos en esto de la acreditación, yo estoy bien preocupado en lo de la acreditación, pero después analizo, la acreditación es la calidad, y la calidad eran solo 3 cosas, o sea, es ser ordenado, ser limpio y no desperdiciar.
Y ahí analizaba una cosa, que resulta que nosotros las universidades nos acopiamos del conocimiento, decimos que sabemos más y el ser humano sigue aprendiendo, pero como que sigue dividiéndose, como dice, por el conocimiento. Antes las personas, los sabios sabían la matemática, la medicina, tenían todos los conocimientos, pero a medida que hemos ido desarrollando más conocimientos, entonces nos hemos especializado y nos hemos separado. Y ahí es donde de repente se han perjudicado algunas áreas, ¿no? Como las letras, ¿no? Donde se piensa que no tienen una utilidad económica. Pero si tuviéramos un país o en un idealismo de cada unos, no sé, 50 años, ya se ha inventado la impresora 3D que casi todo lo puede producir, se inventa este robot que resuelve todos los problemas, entonces ya no tenemos que trabajar. Yo preguntaría, ¿quién trabajaría? Solamente los artistas, porque las personas necesitaríamos recrearnos, solamente los literatos, porque las personas necesitamos seguir imaginando cosas, pero ya las cosas todas las hacen las máquinas, ¿no? Entonces, me parece que sí hay bastante espacio en las humanidades, ¿no? Y justo ahora yo hice una propuesta en este tema de la estatutaria, que el problema es que las humanidades no pueden ser dadas como o sea, son parte de la formación básica, pero las cosas más importantes no pueden ser solamente curriculares, o sea, un curso, porque si es un curso no es una parte de la vida. Y entonces las universidades que yo veo en otras partes del mundo sí cultivan las humanidades, pero las cultivan, o sea, las practican. O sea, yo veo las películas y veo que en Estados Unidos las universidades tienen juventudes que, no, hay deporte y están todos los jóvenes y están todos sus familiares mirando el deporte, ¿no? Después los alumnos tienen la opción de repente son diferentes carreras y se meten a sus cursos de filosofía, a sus cursos de arte de manera voluntaria. Entonces, un planteamiento que hice sobre ese tema en la estatutaria que acaba en esta semana era que necesitamos de repente un espacio entre los sábados y domingos, ¿no? De que la universidad se pueda cultivar esto, pero no académicamente, ¿no? Porque el problema es que cuando es académico es un curso, es un creditaje, es una obligación, o sea, lo hacen por una transacción, o sea, tú sigues el curso, te pongo una nota, no lo haces por una aceptación, porque quieres aprender, quieres ver, quieres entender, ¿no? Pero el deporte no puede ser dado así, el deporte todo el mundo lo debe practicar para que no haya problemas de salud en el futuro. Y hay deporte del competitivo, de los que quieren llegar al mundial, y de las personas que quieren juntarse con los amigos. O sea, hay las dos cosas, ¿no? O sea, no solamente puede haber lo competitivo, igual en el deporte, igualito en las otras áreas. Entonces, si quizás los sábados y domingos tuviéramos una liga deportiva universitaria que no tenemos, cuando entran 4.000 estudiantes que vienen de diferentes lugares, y ahí no estarían juntos por escuelas porque entran por deporte. O sea, yo soy basquetbolista, en mi escuela nadie juega básquet, pero yo me junto con los basquetbolistas de otras escuelas, entonces podríamos conocernos, ¿no? Igual abre un auditorio y alguien quiere discutir un tema filosófico que tiene que ver con las ciencias, con la física, ¿no? Yo le decía, a mí me sirvió bastante la dialéctica para entender la física cuántica y la física de Newton, porque eran totalmente diferentes y son totalmente diferentes, pero se dan al mismo tiempo. O sea, la misma botella, si se cae por la gravedad, pero la botella está conformada por átomos y cada átomo tiene unas fuerzas, ¿no? y son bien diferentes sus leyes, ¿no? Y justamente lo de, o sea, existen los dos, como no puede existir el mal sin el bien. O sea, todas las cosas son dialécticas. No podría existir el liberalismo sin el socialismo aparte, ¿no? Pero se podría ser, digamos, yo me imagino un mundo ideal. El Perú es un país subdesarrollado y le vende a un país grande. Pero respecto a un país pequeño, nosotros podríamos ser unos capitalistas, ¿no? Al mismo tiempo podríamos ser como los chinos. Los chinos son comunistas para un lado y son capitalistas para otro lado. Entonces, otra de las cosas que creo que vale en esto de la acreditación, porque estoy apoyando temas de acreditación, es que no solo el deporte, no el arte, o sea, el tener los auditorios donde se haga arte, teatro, ¿no? O sea, las humanidades se practiquen, no se estudie, se practique, ¿no? O sea, el tema es que no todo se puede estudiar.
se debería practicar. Pero ¿en qué momento los jóvenes que estudiaron una ingeniería y que tenían una habilidad artística pueden en esta universidad desarrollarla bien? Si en la semana están estudiando y no hay horario y quisieran de repente juntarse y conocer a otros jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que ahí debíamos ver las maneras de recuperarlas, porque esta universidad nació con la filosofía y con medicina, y creo que deberíamos tener eso.